En aquel tiempo Jesús se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es esto cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no le reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia, y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Nuevamente gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración con ustedes, entre nosotros. Les pedimos hoy que nos ayuden a creer, que nos aumenten la fe, en nosotros mismos, en las personas, en los demás, en nuestro alrededor y sobre todo la fe en ustedes, en Dios mismo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo de Medellín. El día de hoy vamos a compartir las pautas de oración del Evangelio de Mateo 13, versículos 54 al 58. Mateo 13, versículos 54 al 58. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas, Cree en ti, en los demás y a Dios. Básicamente les voy a proponer 3 puntos de meditación precisamente relacionados con este título. El primero, creer en ti, creer en nosotros mismos, este primer punto de meditación. Me gusta empezar estas pautas con la última parte del Evangelio. Jesús es rechazado en su tierra, le están criticando, pero esta crítica no le impide reconocerse como profeta, no le impide reconocer quién es él. Él sabe muy bien que tiene un mensaje de Dios que tiene que transmitir a las demás personas, sabe que es el Hijo de Dios y esto no se lo roba la crítica, no se lo roba los que están en este momento difamándolo o poniendo en duda su sabiduría, sino que él sabe quién es, él sabe que le ha revelado Dios. Yo sentía hoy particularmente una invitación de Jesús para con nosotros de creer en nosotros mismos. A veces nos damos mucho látigo, somos muy duros con nosotros. Y creo que la invitación precisamente de Jesús es esa, a creer en nosotros, sin importar lo que digan las demás personas, sin importar que las demás personas pues duden de nosotros. Jesús ha puesto en cada uno de ustedes un proyecto de vida. Y hoy les invito a través de esta oración que crean en ese proyecto de vida, que crean que ustedes también son profetas. Pues en últimas, en este intento de hablar con Dios, Jesús les revela un mensaje. Y ese mensaje seguramente quiere que ustedes se lo revelen a otras personas. Tengo un ejemplo acá que me ayuda a entender un poco este punto relacionado con esto de que nadie es profeta en su tierra y es muy fácil que se difame en la familia. Y es que en algunas ocasiones he tenido roces con miembros familiares por mi actuar. Yo tomo ciertas decisiones que siento yo que han sido discernidas, que han sido fruto de la oración, y esas decisiones a veces no gustan, y entonces recibo crítica por esas decisiones. Entonces me dicen que tú no estás dando testimonio, que estás desuniendo a la familia, que eso no es un testimonio de una persona como tú, en fin, que estás rompiendo la tradición. Y esta crítica puede de cierta manera entristecerme. Pero cuando llevo esta crítica precisamente a la oración, me da paz, porque sé que las decisiones que tomé, que he tomado, que estoy tomando, las estoy haciendo a la luz de la oración, a la luz de lo que voy entendiendo del Espíritu. Y puede que, claro, que me equivoque, pero son decisiones que intenté meditarlas, que no las tomé a la ligera. Les invito a que sigan creyendo en ustedes si estas decisiones que están tomando es a raíz del proyecto evangelizador, el proyecto de vida que les ha dado Dios para cada uno de ustedes. El segundo punto de meditación que les propongo es creerle a Dios. Hemos escuchado esa diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Jesús lo dice en el Evangelio. Para él fue muy difícil hacer milagros porque la gente no creía en él, no creían en lo que él decía, no creía en su palabra. Las palabras que él decía las ponían en dudas, estaban sorprendidos por sus milagros. De hecho, sabían pues de su sabiduría, pero a causa de no creer en esa sabiduría, Jesús no pudo hacer allí más milagros. Nosotros a veces nos puede pasar algo parecido. Estamos intentando orar el día de hoy, estamos intentando orar a lo largo de nuestra vida cotidiana, de escuchar a Dios, de cumplir con los sacramentos, de acercarnos a la palabra, y le pedimos incluso que pasen cosas en nuestra vida.
pero pocas veces realmente creemos en la palabra que Él nos está diciendo, que tengamos paciencia, que todo se dio su momento, que los tiempos de Dios son perfectos, y nosotros a veces queremos acelerar las cosas, creemos que porque estemos en las cosas de Dios, entonces ya todo tiene que ser inmediato, y a veces se nos olvida precisamente creer en la palabra. No solo creer en Dios, de que Dios existe, sino creerle a lo que Dios me dice a través de la oración. Hay un ejemplo que me ayuda a entender esto y es cuando uno está buscando trabajo. Buscar trabajo, sobre todo cuando uno ha terminado la universidad y es su primer empleo, o cuando va a buscar su primer empleo luego del cole, es muy difícil ese primer empleo, es ciertamente frustrante. Dicen que en promedio las personas se demoran alrededor de 6 meses consiguiendo su primer empleo y es más difícil aún para las mujeres. Y es un tema muy frustrante, uno le pide mucho a Dios de que haya un empleo, de que llegue pues ese trabajo para el que Dios quiere que nosotros también pongamos ahí nuestra misión. Y bueno, le pedimos esto y claro, Dios nos dice, a su debido momento te llegará el trabajo que yo te pondré, que ahí darás todo tu potencial. Cuando ya vamos a la vida cotidiana y vemos que mandamos y mandamos hojas de vida, las cosas no salen o el trabajo que conseguimos no era el que yo esperaba, parece que se nos olvida eso de Dios, parece que se nos olvida eso de creerle a Dios, de que era en su debido momento, de que es poco a poco, con el pasar del tiempo, de que Él nos sostiene. Este ejemplo me toca mucho particularmente a mí porque he pasado por estas situaciones. Pero es cierto que luego cuando pasa el tiempo y cuando esa palabra de Dios realmente se hace efectiva, realmente se hace vida, se vuelve real, entiendo lo que me quería decir Dios con la perseverancia, con que los tiempos son perfectos, de que estábamos esperando el trabajo para que tú dieras la misión completa, en fin. Les invito a que cada uno pueda llevar esto a su realidad. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo el día de hoy? ¿Cuál es la sabiduría que tiene Dios para con su vida el día de hoy? Y crean en esa sabiduría, le crean a Él particularmente. Y un tercer punto de meditación que les propongo es también creer en los demás. Que las etiquetas que le ponemos a las demás personas no nos roben creer precisamente en ellas. Las personas que escuchaban a Jesús sabían de su sabiduría, pasaron del asombro, digamos, al escándalo, porque no creían que esa sabiduría pudiera venir de un hombre que era humilde, una persona de la vida cotidiana que ellos habían visto crecer, habían visto sus padres, sus familiares, sus amigos, y les parecía sorprendente la sabiduría que él tenía. Le parecía sorprendente que esa sabiduría no viniera de ellos precisamente. Y puede ser algo que nos pase a nosotros. A veces etiquetamos a las personas de que son entre comillas malas, de que esas personas no puede salir nada de sabiduría y no creemos en esa sabiduría que de ellos sale. Pasa también cuando encasillamos en que Dios solamente habla a la religión católica y nuestros hermanos en ocasiones tienen sabiduría más grande que la de nosotros y no creemos en esa sabiduría porque no viene de nosotros, porque etiquetamos a esas personas. Me pasa mucho en el cole que en muchas ocasiones los profes etiquetamos a algunos estudiantes como malos estudiantes, como estudiantes problema, como estudiantes terrenator, como dirían por ahí, ¿no? Y a veces los profes los etiquetamos y entonces vemos, los echamos por perdidos. Y no dedicamos el mismo esfuerzo, amor y dedicación para con esta persona que para un estudiante, por ejemplo, que se ha esforzado mucho durante toda su vida escolar. Para mí ha sido de gran sorpresa descubrir cómo estos estudiantes, entre comillas, problema, también logran salir adelante. Logran sus sueños, sus metas, porque alguien cree en ellos. Recuerdo en una ocasión una chica que le daba muy difícil las matemáticas y ella se daba muy duro a sí misma y decía todo el tiempo que no era buena para las matemáticas y daba eso por perdido, nunca hacía nada en clase. Yo descubrí ciertas habilidades en ella y empecé a decirle que era muy buena en matemáticas. Ella se empezó a creer este cuento, empezó a decir que nadie había dicho eso de ella, que alguien había creído en ella en matemáticas y le empezó a ir mejor. Y fue porque alguien le dijo que era buena en matemáticas. Quizás lo que necesitan las personas es lo que le digan precisamente la sabiduría que viene de ellos. Recordarles, resaltarles que en ellos sí hay bondad, que en ellos hay gratitud, que en ellos hay amor de Dios también como hijos de Dios. El gran reto para mí en este momento pues es no solo creer en los estudiantes entre comillas problema, en mis estudiantes, en todos en general, sino creer también en los adultos, en los que me rodean, en la vida cotidiana, creer que en esas personas cotidianas pueden salir cosas extraordinarias. Les invito pues a que aumentemos la fe en esta oración, en las personas, en nosotros mismos y sobre todo en esas palabras que Dios tiene para con nosotros el día de hoy. Les deseo pues una feliz oración.